pedir que pongamos atención y guardemos silencio. Los que nos faltan de sentarse, por favor, tomen asiento. Buenas tardes a todos. En el marco de los festejos del 67 aniversario de nuestra escuela, el día de hoy vamos a tener como tema central las finanzas públicas en las alcaldías. Solamente me voy a permitir presentar al doctor Francisco Chigil y a la maestra Margarita Aguilar, que van a llevar a cabo este evento. Les pedimos, por favor, a todos guardar silencio y le pediría a la maestra Margarita que iniciemos, por favor. Muchas gracias. Hola compañeros, buenas tardes, ¿cómo están? Bueno, muchas gracias por estar aquí en esta conferencia que nos va a dar el doctor Francisco Chigil Figueroa, y les voy a leer su currículum sintético, por supuesto. Es un economista y político mexicano, miembro del Movimiento Regeneración Nacional, Morena. Durante su trayectoria política se ha desempeñado como diputado local de 2006 al 25 de junio del 2008, jefe delegacional en Gustavo Amadero. Actualmente es alcalde para el periodo 2018-2021 en la alcaldía de Gustavo Amadero. El doctor es ingeniero químico egresado del Politécnico Nacional y es licenciado y maestro en Economía por la Universidad Autónoma Metropolitana. Y en el año 2015 recibió el grado de doctor en Ciencias Económicas por el Instituto Politécnico Nacional, es decir, es egresado de nuestra escuela. Y bien, sin más, le voy a dar la palabra al doctor Francisco Chigil Figueroa para que nos dé su conferencia por lo que estamos reunidos el día de hoy. Muchas gracias por su asistencia, doctor, muchísimas gracias por estar con nosotros. Muy buenos días, tardes. Me da mucho gusto estar con la Escuela Superior de Economía. Agradezco mucho la invitación de la escuela, nuestra Margarita Aguilar, y también la presencia de profesores. Unos de ellos fueron mis profesores. Agradezco mucho su presencia y sobre todo su paciencia para poder darme un poco de conocimiento. Siempre es bueno regresar a nuestras escuelas a transmitir algo de lo que hemos vivido, parte de nuestra experiencia. También he tenido la oportunidad de poder estudiar en los últimos años todo lo que son las finanzas públicas de la Ciudad de México. Desde 1997 que logramos el gobierno democrático con el ingeniero Cuauhtémoc Cárdenas, me tocó ser diputado local, presidente de la Comisión de Hacienda, y posteriormente en el 2003, 2006, fui presidente de la Comisión de Presupuesto del ahora Congreso de la Ciudad de México, y nos ha tocado también conducir el gobierno, hoy alcaldía de Gustavo Amadero, y por ello la preocupación de ir pensando en un modelo distinto al que hace casi 20 años pues ha estado imperando en materia de finanzas públicas en nuestra Ciudad de México. Por eso el tema fundamental es las finanzas públicas de la Ciudad de México y las alcaldías. 1995 está tenemos la computadora.
Ahí está. Y por ello, realizar el presupuesto significa no solamente estar analizando las principales fuentes de financiamiento. En el caso de la Ciudad de México tenemos 4 fuentes de financiamiento y en este caso vamos a abordar los ingresos propios, las participaciones, las transferencias y la deuda. En segundo lugar, el sistema de transferencias y un tercer punto, los problemas derivados de la subestimación de ingresos en la asignación de los recursos de la ciudad y el presupuesto. Las alcaldías, que ha sido uno de los problemas que hemos estado ingresos, las principales fuentes de financiamiento. Entonces, nos proponemos analizar estos, si podemos, ahí Cintia, para que vayas pasando las láminas. En la siguiente lámina, pues, en el caso de la ciudad tenemos como principal fuente de ingresos los ingresos propios. Los ingresos propios son aquellos con que cuentan las diversas entidades, impuestos, derechos, productos, aprovechamientos, toda una serie de impuestos locales que se cobran en la ciudad. En el caso de la Ciudad de México, pues es la única que tiene ingresos propios importantes. En el caso de las entidades de los estados, los ingresos propios representan hasta el 12% en algunas entidades, pero en el caso del gobierno de la Ciudad de México, pues esta es una de las principales fuentes de ingresos. Para el año, por ejemplo, 2019, vamos a tener una recaudación del orden de los 97.2 mil millones de pesos. Sí, más de 90 mil millones de pesos. Es una cantidad impresionante si la comparamos con la que tienen las distintas entidades del país. Uno de los principales ingresos que tenemos, ¿sí?, son los impuestos que son del orden del 48%. El 48%, aquí podemos tener impuestos como el impuesto predial, por ejemplo, que se les cobra a todos los capitalinos, el impuesto sobre nóminas. Los impuestos representan el 48% en promedio. Y los derechos, aquí tenemos, por ejemplo, el cobro del agua potable, ¿sí?, representan el 16%, y hay otros productos que representan el 16%, ¿sí? Dentro de los productos tenemos, por ejemplo, los cobros que se hacen por la policía auxiliar. El gobierno de la ciudad también tiene policías que pueden tener algún trabajo en alguna empresa y la empresa le paga al gobierno de la ciudad. Entonces, son ingresos importantes que se tienen en materia de lo que es los ingresos propios de la Ciudad de México, y todo en el conjunto son más de 90 mil millones de pesos. Otra de las ingresos son las participaciones. La Ley de Coordinación Fiscal establece, por ejemplo, que por cada 100 pesos que se recauda, 20% se van a las entidades del país, a las 32 entidades del país. Y las entidades, por ese 20%, le destinan el 20% a los municipios. Es decir, por cada 100 pesos, a las entidades se van 20 pesos, y por esos 20 pesos a los municipios se dan 4 pesos. ¿Eso qué significa? Pues significa que las asignaciones a los municipios son muy pequeñas y tienen pocas posibilidades para poder impulsar actividades que tengan que ver con el desarrollo
de las demarcaciones municipales. Y eso es lo que está establecido en la ley. Y hay otras aportaciones federales que tienen que ver también con los servicios de salud, los servicios educativos, el combate a la pobreza y también fondos sobre seguridad que se asignan a los municipios. Dentro de estos recursos se le denominan aportaciones federales, que son recursos etiquetados que se les asignan a las entidades municipales. Y las participaciones, algunas van al conjunto de las entidades y una parte de ellas se asignan a los municipios. En el caso de la ciudad, las participaciones son altas también, son menos aportaciones porque la Ciudad de México fue la única en donde no se descentralizaron los servicios educativos. Los servicios educativos siguen estando en manos del gobierno federal y en este caso las aportaciones federales son o tienen una menor participación en el conjunto de los ingresos de la ciudad. Aquí, por ejemplo, podemos ver que tenemos en el conjunto de las participaciones para este año 89.9 mil millones de pesos, casi 90.000 millones de pesos. En todas las entidades, las participaciones representan el monto más significativo. Solamente aquí en la ciudad tenemos un monto de ingresos propios superior a las participaciones, pero es una cantidad impresionante de recursos, casi 90.000 millones de pesos. Y otro financiamiento son las aportaciones. Las aportaciones, por ejemplo, ¿sí?, en el caso de la ciudad, para este año son casi 30.000 millones de pesos. ¿Sí? En la mayoría de las entidades, las aportaciones son más grandes, pero en este caso son 30.000 millones de pesos que representan el 30%, por ejemplo, de las participaciones que la ciudad recibe. Y otra fuente de financiamiento, aquí ustedes pueden ver en esta gráfica las participaciones y las transferencias. Las participaciones, sí, son casi 60% más en términos porcentuales, ¿verdad?, superiores a las transferencias o aportaciones federales de los llamados fondos de aportaciones. Entonces ahí ustedes pueden ver la magnitud. Les los puse en términos nominales para que pudieran ubicarse más o menos cómo se distribuyen o cómo están distribuidos los ingresos, porque hay, en términos reales no logra uno captar la dimensión de cada una de las cifras que se tiene. Por eso aquí podemos observar que para este año hay un incremento poco significativo, ¿verdad?, alrededor del 3% de lo que se recibió el año pasado, y así ha venido siendo la tendencia en los últimos años. Pasamos a la siguiente. Y la deuda de la ciudad, que ha tenido comportamientos diferentes. Nosotros tenemos una deuda de casi 80.000 millones de pesos. Lo que es el saldo de la deuda en la ciudad, pues ha tenido también sus épocas en donde esta deuda ha tenido incrementos sustanciales, como a mediados de los 90, en donde se tuvieron crecimientos importantes. Cada año se tuvo niveles de endeudamiento de 7.000, 8.000 millones de pesos, y eso también se dio por el cambio de la fórmula de distribución de lo que fueron las participaciones, en donde la ciudad sufrió reducciones significativas que fueron compensadas con un mayor endeudamiento. Entonces aquí, por ejemplo, tenemos lo que es el saldo de la deuda, casi llega a los 80.000 millones de pesos,
en este último año, y anualmente se ha tenido un monto de endeudamiento de poco más de 5,000 millones de pesos. Esa es la otra fuente de financiamiento. Aquí, como ustedes pueden ver, en términos reales, hay una tendencia a la reducción de los niveles de endeudamiento de la ciudad. En la medida en que los municipios o las entidades cuentan con menores ingresos, han incurrido en mayores montos de endeudamiento. En el caso de la ciudad, se ha tenido la capacidad financiera para poder resolver casi todos los problemas de la ciudad. Los montos de endeudamiento casi siempre se van, por ejemplo, al sistema de transporte colectivo, al sistema de aguas de la Ciudad de México, a la infraestructura básica. Montos importantes se van al sistema educativo para el mejoramiento de los espacios educativos, infraestructura básica, infraestructura de salud, y en nuestro caso, sí, ha venido disminuyendo el monto de la deuda que se tiene anualmente. Aquí, por ejemplo, podemos ver los ingresos de la ciudad. Ustedes pueden ver, ahí tenemos una gráfica con datos de la cuenta pública, donde dice original. El original es lo que se aprueba cada año en la ley de ingresos de la ciudad. La ley de ingresos se aprueba por la Cámara de Diputados cada año. En el mes de diciembre se aprueba este monto de recursos, pero en los últimos años hemos tenido pues un manejo, ¿verdad? Casi siempre nosotros, cuando elaboramos la ley de ingresos, tenemos que tomar en cuenta las condiciones económicas del país, de la ciudad, el crecimiento económico, cuál va a ser el nivel de inversión adecuada, todas las variables económicas de inflación, empleo, y definimos el monto de la deuda, calculamos o estimamos cuánto vamos a recibir por ingreso predial, los niveles de endeudamiento, las participaciones, y ese monto lo sumamos. Por ejemplo, para el 2019 tenemos 234.4. Pero si ustedes se dan cuenta, esa estimación debe de ser una estimación realista. Se debe de acercar mucho a la realidad. Los economistas tenemos que ser precisos para poder hacer esta estimación, de tal manera de que no nos podemos equivocar, ¿verdad? Tiene que acercarse a la realidad. Por ejemplo, en el 2013 se estimó 144,000 millones de pesos. Pero en la realidad obtuvimos 171,000.7. ¿Por cuánto nos equivocamos? Casi 25,000 millones de pesos. ¿Sí? 25,000, pero si ustedes se dan cuenta, para el 2015 estimamos 169,000 millones de pesos. Eso fue lo que aprobaron los diputados. Obtuvimos 214,000 millones de pesos. ¿En cuánto nos equivocamos? Casi 45,000 millones de pesos. A eso se le llama subestimación de ingresos. Los gobiernos también pueden hacer trampa, ¿sí? Porque si nosotros aprobamos en el Congreso una cantidad menor, esos 45,000 en el transcurso del año los podemos asignar sin que nadie nos diga nada. Lo que aprueba la Cámara es diferente a lo que se ejerce realmente. Y tenemos que acercarnos, ¿verdad? Por eso en el gobierno de Mancera, si ustedes van haciendo la suma cada año que se tuvo, ¿sí?, de diferencia, pues son cantidades impresionantes. Si sumamos lo de 2013, por ejemplo, en el 2018 fueron 226,000, ¿verdad? Lo que se aprobó en la Cámara, y se obtuvieron 252,000. ¿Sí? Son casi 26,000 millones más. A eso se le llama subestimación de ingresos. Apruebo una cantidad y ejerzo otra.
y esos 26,000 los ejerzo como yo quiero. Por eso, para el 2019, la cantidad que se está proponiendo, ¿sí? 234,000. ¿Ustedes qué piensan? ¿Que vamos a tener una cantidad superior? Yo creo que va a ser equivalente a los casi 30,000 millones de pesos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la doctora Claudia Sheinbaum, cuando llegó el 5 de diciembre, ya no le dio mucho tiempo plantear un esquema diferente, más realista. Bueno, eso yo espero como economista, y que tampoco nos esté haciendo trampa, ¿verdad?, el secretario de Finanzas, al plantear una cantidad menor y después que se ejerza todo lo que sobra como el gobierno quiere. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. ¿Por qué? Porque esto ¿en qué impacta? Impacta en que no podemos hacer una planeación adecuada del gasto. Impacta porque si hay recursos adicionales, a las alcaldías les pueden decir, tienes 100 millones más, a ver en qué te lo gastas. O pueden haber más recursos para las secretarías y en el transcurso del año ya no se tiene la posibilidad de planear realmente el gasto. Por eso es muy importante, tanto a nivel federal como a nivel de la ciudad y del conjunto de las entidades. Por ejemplo, el Estado de México tiene un presupuesto bastante grande y si practica esto, pues asigna recursos como ellos quieren y no hay control sobre el gasto. Hay montos que se asignan de manera discrecional y tenemos que ir empatando lo que es el presupuesto original o la ley de ingresos con lo que realmente se está obteniendo, ¿sí?, en el transcurso del año. Y no podemos decir que como economistas pues nos estamos equivocando todos los años, ¿verdad? Y más si somos del Poli, tenemos que ser muy precisos, exactos en nuestras estimaciones y cálculos. Eso es muy importante porque muchos recursos se malgastan y tenemos que cuidar los ingresos que son de todos. Ahora, ¿cómo se asignan esos ingresos que tenemos? Se asignan a través a las distintas secretarías. Hay una relación siempre que se cuida lo que es el gasto corriente, el gasto de capital. El gasto corriente es lo que se asignan al pago de todas las personas. El gasto de capital son inversiones que se realizan. Aquí traemos una relación 70-30, ¿sí? Pero porque los ingresos también de la ciudad, ¿verdad?, se traducen, la ciudad requiere inversiones, mejoramiento, y se tienen ya muchos recursos que están asignados. Pasamos a la siguiente. Y en el caso de las secretarías, puse las más representativas, ¿sí? Por ejemplo, la Secretaría de Seguridad Pública tiene el 24% de los recursos totales, porque nosotros también tenemos que pensar en cómo asignar el recurso. El recurso se asigna según las prioridades que se tengan. Si tenemos el problema de la inseguridad en la ciudad, pues tenemos que asignar más recursos al problema para resolver este problema. Si tenemos más problemas en el transporte colectivo o el metrobús o el cablebús que se va a empezar a construir en algunas delegaciones, alcaldías, pues entonces tenemos que asignar más recursos a la infraestructura y a las secretarías que se tienen. Si tenemos problemas de desigualdades, de pobreza en la ciudad, entonces las áreas de desarrollo social son las que tienen mayores recursos. En este caso, por ejemplo, la Secretaría de Desarrollo Social tiene aproximadamente, no se ve muy claro, pero ahí tenemos el triangulito, ¿verdad? ¿Qué cantidad tenemos ahí? 7%, con todos los apoyos, adultos mayores, becas para jóvenes estudiantes, becas para niños, becas para deportistas, la promoción de actividades recreativas, todo
se incluye en desarrollo social, apoyo a las personas con discapacidad, ¿sí? Y el porcentaje que se está asignando. Pasamos a la siguiente. Y también tenemos lo que se llaman organismos autónomos. Está el Congreso de la Unión, está el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, están organismos que se han creado como la Comisión de Derechos Humanos, el Instituto Electoral, que aunque no haya elecciones, por ejemplo, casi tiene un presupuesto de 1.400 millones de pesos. No hay elecciones, ya hasta desaparecieron los comités vecinales, pero siguen cobrando. Y además, cuando tienen que hacer unas elecciones limpias, pues nos hacen fraude, ¿verdad? Y entonces son 1.400 millones de pesos los que cobran los consejeros electorales y todo el aparato que se creó, que por cierto tienen poco que hacer. Entonces, y el conjunto de los organismos autónomos tenemos 12.900 millones de pesos para el conjunto. Pasamos. Y el presupuesto de las alcaldías, en el caso de las alcaldías, por ejemplo, sí, en este año se van a asignar 42.8 millones de pesos. El año pasado 42.000 millones de pesos. Sí, está en miles de millones. En este año 42.800 millones de pesos. Por ejemplo, la alcaldía de Gustavo Amadero va a tener un presupuesto de 4.800 millones de pesos. La mitad se va para gasto corriente y la mitad para resolver los problemas de la ciudad. ¿Sí se dan cuenta? 4.800 millones de pesos para este año. Entonces, ¿se ha incrementado sustancialmente el presupuesto de las alcaldías? No se ha incrementado sustancialmente. O sea que cambiamos de delegaciones a alcaldías, pero no hay cambios significativos. Yo digo que nada más le cambiaron de nombre, de delegado, de jefe delegacional a alcalde. A lo mejor porque se escucha mejor, ¿no? Pero el presupuesto es parecido. Se incorporó en la Constitución, y se les dio autonomía financiera, pero todavía seguimos practicando todos los procedimientos que antes, de la forma en que lo hacían también las delegaciones políticas. En este caso, por ejemplo, tenemos el gasto de las alcaldías con respecto al gasto total. Al final tenemos una tendencia casi constante, horizontal, ¿verdad? El presupuesto es del orden del 18%, el que tenemos ahorita. Del total de recursos de la ciudad, que para este año van a ser de 234.000 millones de pesos, vamos a asignar 42.000 millones de pesos a las alcaldías, que es parecido al del año pasado. ¿Y esto qué significa? Pues significa que hay que cambiar la relación, ¿sí?, de lo que es el presupuesto destinado a las alcaldías, porque, pasamos a la siguiente, si ustedes se dan cuenta, la tendencia es la misma. Aquí tenemos el ejemplo de algunas alcaldías, está Gustavo Amadero, Iztapalapa, pero tenemos una misma tendencia. No ha cambiado desde 1995. Y tiene que cambiar, ¿verdad?, el presupuesto. Porque hemos tenido gobiernos democráticos desde 1997, han pasado varios jefes de gobierno y hay veces en el discurso se maneja de que vamos a asignar mayores recursos a las alcaldías, pero en la práctica nos gusta centralizar todo y siempre vamos limitando el comportamiento y el ejercicio del gasto presupuestal. En este caso tenemos tendencias, ¿sí?, con poco cambio. Ha sido la misma por más de 20 años y sigue comportándose de la misma manera. Ahora, en el caso de las alcaldías, en la Constitución, por ejemplo, política de la ciudad, se propuso el cambio de delegaciones políticas a alcaldías y
se incorporaron nuevas facultades, ¿sí? Desde el 97 se han venido incorporando nuevas responsabilidades. Anteriormente a lo que se llamaban delegaciones políticas y actualmente a lo que se llaman alcaldías, se vienen dando mayores responsabilidades políticas, pero no existe una correspondencia, ¿sí?, entre las responsabilidades y presupuestos. Te damos más responsabilidades, pero con el mismo presupuesto. Y esto, en verdad que es algo que obstaculiza que los gobiernos de las alcaldías podamos resolver muchos problemas que se presentan. ¿A quiénes recurren en primera instancia la ciudadanía? Pues con los alcaldes. El problema, por ejemplo, de la seguridad o la inseguridad que existen en las alcaldías, le reclaman a los alcaldes, aunque el alcalde no tenga facultades en materia de seguridad. En materia de seguridad es el secretario de seguridad y es la jefa de gobierno. Pero a nosotros la gente nos reclama porque hay más inseguridad. Si hay un problema de agua potable, que se escasee el agua en las colonias, ¿sí?, está el sistema de agua de la Ciudad de México, pero la gente le reclama al alcalde porque no tiene agua en su colonia, ¿sí?, y hay fugas, y entonces eso no es responsabilidad de los alcaldes, es responsabilidad del gobierno central. Y nosotros tenemos por ello que ir buscando la manera de cómo vamos resolviendo los problemas. Por ejemplo, en materia de educación, a pesar de que no se ha descentralizado los servicios educativos en la Ciudad de México, los alcaldes tenemos que asignar recursos para el mejoramiento de los espacios educativos. En el caso de Gustavo Amadero, vamos a destinar para este año 157 millones de pesos para rehabilitar jardines de niños, escuelas primarias, escuelas secundarias, y tenemos que mejorar el espacio educativo para que se encuentren en mejores condiciones de estudio. ¿Qué hacemos con los centros de salud? Los rehabilitamos también, los podemos hacer más grandes, construir nuevos centros de salud, y entonces tenemos que asignar recursos importantes. ¿Qué hacemos con las actividades, por ejemplo, de protección social? Apoyos a los discapacitados, adultos mayores, becas a deportistas, becas a niños, o actividades culturales y deportivas. Tenemos cerca de 22 casas de cultura en la alcaldía de Gustavo Amadero. Tenemos deportivos muy grandes como el Deportivo Los Galeán, el Zarco, el Bondoquito, el Miguel Alemán, el Carmen Cerdán, el Juventino Rosas en la zona de Coatepec, y tenemos que rehabilitarlos y que estén en mejores condiciones, alumbrado, infraestructura, el mejoramiento de las canchas. Entonces tenemos que asignar recursos. O tenemos problemas en materia de drenaje y agua potable y tenemos que asignar recursos también. Pásalo. Entonces, para nosotros sí es muy importante que los recursos presupuestales se puedan incrementar. El gobierno de la ciudad ha tenido una tendencia a centralizar el gasto. Entonces, se cambia todo, pero no se cambia el gasto que maneja el centro en relación a las delegaciones políticas. Y por eso se limita mucho el papel que se tiene que realizar por las alcaldías. Y por ello nosotros necesitamos cambios en la normatividad para tener procedimientos ágiles, flexibles, que nos permitan una asignación correcta de los recursos y sobre todo eliminar los subejercicios que tenemos cada año. Pasamos a la siguiente. Y esto también nos permitiría una administración eficiente de los recursos humanos y financieros, y también que nosotros tengamos la posibilidad de planear adecuadamente nuestras inversiones en el mediano y largo plazo. Por ello se requiere de una nueva normatividad, y el Congreso tiene que trabajar en nuevas leyes como la de alcaldías para poder ponerla acorde con la realidad y las circunstancias que estamos viviendo en las distintas demarcaciones territoriales. Y para nosotros es importante eliminar algunas, se nos ponen, por ejemplo, calendarios que casi siempre no se cumplen porque los tiempos son limitados,
o el presupuesto lo tenemos que ir mejorando o readecuando a principios de cada año. Y por ello necesitamos resolver muchos problemas, juicios laborales que heredamos, que ahorita, por ejemplo, tenemos deudas por cubrir por 140 millones de pesos, que eso también nos afecta. Y de esta manera, pues, nosotros creemos que podemos mejorar el desempeño de las alcaldías. Si logramos cambios sustantivos, si hacemos las reformas que se están necesitando y si se fortalece a los gobiernos locales, podemos mejorar el desempeño, mejorar la eficiencia y vamos a poder resolver muchos problemas que tenemos en las distintas demarcaciones territoriales. Esa es, pues, una de las propuestas que estamos haciendo al Congreso para que de esta manera tengamos esa posibilidad de que los gobiernos de las alcaldías verdaderamente cumplan con sus responsabilidades, utilizando adecuadamente el presupuesto y tengamos la oportunidad de no solamente administrar el 18% del presupuesto, sino alrededor del 25% que haría posible que pudiéramos resolver muchos de los problemas locales que tenemos. Pues, por todo ello, pues yo les agradezco mucho su atención y si hay posibilidades de alguna pregunta, estamos con todo gusto para poder resolverlas. Muchas gracias por su presencia a todos. Bien, pues le damos las gracias al doctor Francisco por esta conferencia sobre finanzas públicas en la Ciudad de México y de las alcaldías 1995-2018. Y bien, a continuación abriremos una ronda de preguntas. Entonces, si hay alguien, doctora Isabel. Bueno. Buenas tardes. Muchas gracias por la conferencia. Yo soy la profesora Isabel García, soy profesora de esta escuela y me he dedicado en estos últimos tiempos al estudio del municipio. Esta cuestión que se plantea de que cada vez los municipios tienen una mayor agenda, mayores atribuciones y menos recursos, pues es algo que se presenta en la ciudad y bueno, incluso en todos los municipios del país y también de la región de América Latina. La pregunta sería, con toda esta situación que se plantea de la falta de facultades financieras de los municipios, y bueno, ahí se hicieron algunos planteamientos como aumentar el ingreso de los municipios. ¿Cree que ante la coyuntura de este nuevo gobierno se pueda plantear el cambiar este pacto de federalismo político y sobre todo el fiscal en términos de reconsiderar las atribuciones de los municipios precisamente para hacer frente a toda esta demanda de los ciudadanos? Y si así fuera, ¿en qué sentido se podría hacer ese planteamiento de esta reformulación de un federalismo fiscal y sobre todo y político? Gracias. ¿Una pregunta más? ¿Alguien más quiere hacer una pregunta? Compañero, ¿levantaste la mano? ¿Tu nombre? Tu nombre, por favor. Raúl Morales, soy alumno de octavo semestre. Buenas tardes a todos. Doctor, me surgieron 3 preguntas. Primero nos comentó sobre la fórmula de distribución de participaciones. ¿Cómo es esa fórmula? Esa es mi primera pregunta. La segunda, respecto a la subestimación de ingresos, esa diferencia, como igual no lo comentó, se llama subestimación. ¿En qué cuenta pública se registra? O sea, se dice que hay un destino, ese ingreso, en dónde se destina y en dónde se registra. Y por último, bueno, esta no le corresponde a su alcaldía, pero me surgió la duda, ¿por qué Iztapalapa tiene un mayor ingreso presupuestario
que a comparación de todas las alcaldías, y se ve, bueno, yo no tampoco soy de ahí, pero se ve que la calidad y todo lo demás de ahí, digo, no quiero ofender a los que viven ahí, pero si realmente somos objetivos, no hay una mayor participación del, pues sí, del gobierno en implementar una mayor, como usted lo comentó, ustedes no se meten en seguridad ni en aguas, pero aún así, ese mayor presupuesto tiene que ir destinado a la mejor mantenimiento de seguridad y calidad del agua. Vemos que Iztapalapa está mal en cuanto a la distribución del agua. Entonces esa es mi pregunta, si sabe, ¿no?, respecto a este mayor presupuesto a la alcaldía. Y sería todo, de favor. Gracias. Y la tercera pregunta, compañero. Buenas tardes a todos. Yo me llamo Fernando, soy alumno de la Facultad de Economía y de la Escuela Superior de Comercio y Administración. Yo llevo 19 años viviendo en Gustavo Amadero y yo esta segunda vez que una conferencia, fue una de pequeño y ahorita que vi en las gráficas me demostró que el mayor porcentaje de los ingresos que percibe la alcaldía es para la seguridad. No sé si se puede decir algunas mejoras que se estén dando en la alcaldía, por ejemplo, más policía, más patrulla, mejorar las cámaras de seguridad. Yo he visto cambios, pero no sé si esos cambios sean relativamente sean equivalentes a los ingresos que está recibiendo la Secretaría de Educación Pública de seguridad. Muy bien. Gracias. Vamos a darle la palabra al doctor. Bueno, no, en el caso de lo que es el federalismo fiscal, nosotros pensamos que sí es conveniente realizar cambios a la ley. O sea, es fundamental cambiar esa relación que existe. Yo les comentaba que de los ingresos totales, el 20% se van a las entidades estatales y de ese 20%, el 20% se van a los municipios, ¿sí? Y la relación era, pues, en el caso, si tomamos, por ejemplo, esos 100 pesos que les mencionaba, 20 pesos se van a las entidades y 4 pesos se van a los municipios. Los ingresos propios de los municipios es muy pequeño la participación que se tiene. Por ejemplo, hace unos días me reuní con diputados federales y ellos decían, es que el presidente municipal debe de cobrar más impuesto predial, debe de presionar más a la familia para que paguen sus impuestos prediales, o deben de presionar más para el cobro del agua potable. Entonces, lo que nosotros decimos es que es muy complicado, ¿verdad?, incrementar en el caso de los municipios rurales el impuesto, o presionar para que se incremente el monto de recaudación por esos impuestos. La estructura impositiva en los municipios es muy limitada. Algunos contribuyen hasta con el 10%, que son los ingresos propios, pero tenemos muchos problemas, ¿no?, en la recaudación. El costo político hay veces es muy elevado y el presidente municipal que incremente el impuesto predial, seguramente si hay posibilidades de reelegirse ya no se va a poder reelegir, ¿verdad? Y hay veces dicen, pues lo que vamos a hacer un programa en donde no vamos a cobrar las multas, las sanciones y vamos a buscar la manera mejor de compensar con ingresos adicionales que negociemos con el gobernador. Entonces, así se da. Yo creo que lo que tiene que hacerse es una revisión de ese porcentaje que se asignan de los gobiernos estatales hacia los municipios. El 20% es muy pequeño, el porcentaje. Si lo incrementamos, podrían tener la posibilidad de tener mayores recursos y resolver necesidades fundamentales. Y si la política federal también va orientada a reducir la desigualdad, los niveles de pobreza e infraestructura, pues vamos a tener la posibilidad de contar con mayores ingresos, recursos para el caso de los municipios. Sí, se debe de cambiar
la ley, se debe de reformar la ley, ¿sí? Porque la fórmula, por ejemplo, depende de dos elementos fundamentales, lo que es la parte resarcitoria y la parte poblacional. La fórmula está determinada, por eso Iztapalapa tiene más recursos, por ejemplo, o al municipio como Ecatepec tiene más recursos, Neza, ¿sí? Tlalnepantla, que otros municipios porque tienen un mayor número de población y se asigna más recursos por el número de pobladores o ciudadanos que viven en esa ciudad o en ese municipio. La fórmula tiene dos variables fundamentales. En el caso nuestro, por ejemplo, tenemos 1.178.000 habitantes, pero tenemos una población flotante de poco más de 350.000. Hay 350.000 personas que van a trabajar a Gustavo Amadero o que van a estudiar o que realizan una actividad laboral. Pero por esa parte importante de personas que están o que van a nuestra demarcación, no hay ingresos adicionales. Por eso el planteamiento es que se puede reformar la ley, se puede reformar la fórmula, y de esta manera vamos a tener posibilidades de acceder a mayores ingresos. Entonces podemos resolver esos problemas. Sí debe haber cambios en la ley de coordinación fiscal. Esta ley no se reforma desde 1991 en el caso de la fórmula. Tenemos casi 30 años con la fórmula y no se ha vuelto a cambiar. Y para nosotros es fundamental que se cambie. Claro, lo mejor para el gobernante, gobernador o presidente de la República, pues es controlar todos los recursos. Y en las circunstancias en que estamos, hay argumentos a favor de que es mejor que se asignen la mayor parte de recursos por la presidencia de la República. Y yo estoy de acuerdo en este momento, porque imagínense cuántos gobernadores priistas tenemos todavía que van a aprovecharse de mayores recursos para poder hacer lo que están acostumbrados a hacer y de la forma. Pero sí tenemos que ir avanzando pues no siempre es así. En 1997, por ejemplo, a nosotros nos tocó reformar la ley de obras y pusimos muchos candados para el ejercicio del presupuesto. En 1997. Hicimos una ley para evitar corrupción, pero impedimos que no se ejercieran los recursos adecuadamente. No nos dimos cuenta que ya estábamos en el gobierno en 1997. Y entonces tuvimos posteriormente que cambiar la ley para poder ejercer los recursos con flexibilidad y asignarlos bien. Entonces tenemos que ir también pensando en cómo vamos a resolver de manera práctica los problemas del país. En el caso de los municipios, siempre ha habido un castigo, por eso vamos a las comunidades de provincia y no hay cambios. Es el mismo camino, las mismas condiciones en que transitan las carreteras, la inseguridad, la falta de empleo, la pobreza, los índices de marginación, y entonces tenemos que buscar cómo vamos a resolver esos problemas, con más recursos, pero también con más controles, con más transparencia y poder avanzar en la solución de los problemas. La fórmula tiene que cambiar. Aquí, por ejemplo, ha habido una inercia en la asignación de los recursos en el caso de las alcaldías. En el caso de Iztapalapa tiene más habitantes, cerca de 2 millones de habitantes, tienen más problemas. Entonces, sus colindancias hacen también que requieran de mayores apoyos en materia de seguridad, o mucha gente se traslada a Iztapalapa a estudiar la escuela primaria, secundaria. Lo mismo pasa en la Gustavo Amadero, por las colindancias que tenemos, Nezahualcóyotl, de Ecatepec, Tlalnepantla, y tenemos que brindar servicios de salud
o educativos, y no podemos restringir o impedir que niños puedan estudiar en nuestras escuelas. Entonces tenemos que buscar la manera de ir resolviendo esos problemas en coordinación con el gobierno de la ciudad. Ahora, para nosotros, por ejemplo, sí es importante que se tengan registros claros y estimaciones correctas. No podemos decir, pues hoy nos salió mal las cuentas, pero a favor siempre del gobernante en turno. Por ejemplo, si yo hago una estimación realista, entonces voy a asignar bien el recurso. Estos ingresos que se tienen, primero se registran en los informes de avance trimestral, que tiene obligación de elaborarlos el gobierno de la ciudad y que los envía al Congreso. Y posteriormente lo integra en el documento que es la cuenta pública, ¿sí? Que es el informe final de lo que se ingresó y de lo que se ejerció. Estos montos en la práctica se va convirtiendo en una subestimación, pero al final de los ingresos que obtuviste y los tienes que registrar. Y también tienes que demostrar o informar cómo te gastaste ese recurso adicional, ¿sí? Pero el problema no es ese, el problema es que de esos 50,000 millones o 30,000 millones que se obtuvieron adicionalmente, sobre eso ya no opina el Congreso. Eso lo hace el jefe en turno como se le plazca la gana. Ese es el problema, de que no puedes asignar de manera discrecional el recurso. Tienes o recibes un mandato del Congreso y tienes que informar si tienes ingresos adicionales, pero en este caso, la práctica que se hizo en los últimos años es que ya ni siquiera se consultó al Congreso, mucho menos al ciudadano, o de cuáles son tus problemas. Se asignaron conforme querían beneficiar a los jefes delegacionales en turno. Si tú me caes bien, te doy más recursos, o ahí te van 200 millones más para que compres más bienes y puedas ganar la elección. Así se hizo. Por eso en delegaciones como Gustavo Amadero y Iztapalapa recibieron recursos adicionales de cerca de 1,000 millones de pesos, porque dio para eso, porque tienes montos importantes que no te aprobó el Congreso y que tú te los puedes gastar como se te pegue la gana. Y eso conlleva a que no se resuelvan los problemas de fondo. Pero esto tiene que estar registrado en la cuenta pública, en el informe final tiene que estar, y tienen que decirnos en qué te lo gastaste. Por ahí, por ejemplo, impulsaron un programa de apoyo temporal, empleo temporal, y entonces contrataron a más de 10,000 brigadistas, y en la cuenta pública, como son mucha información, difícilmente el diputado se va a meter a leer todo, y ahí es donde se reasignan recursos, los ejercen como quieren, y entonces quien sale perjudicado es la ciudadanía. ¿Qué estamos haciendo en materia de, por ejemplo, en nuestra demarcación? Esa es otra pregunta. Nosotros, por ejemplo, pagamos la policía auxiliar y a ella destinamos más de 370 millones de pesos cada año. Cada año destinamos recursos a los policías que cuidan un parque, que resguardan un edificio, que están en una casa de cultura, que están en un deportivo, ¿sí? Y tenemos casi 1,150 elementos que pagamos nosotros y por ello pagamos más de 370 millones de pesos. Pero también lo que estamos haciendo en materia de seguridad es decir, bueno, antes el jefe delegacional traía 15 elementos de policía cuidándolo. Pues esos policías pueden cuidar el parque. O hay muchos edificios que no requieren tantos policías y entonces pueden apoyar a la policía auxiliar en recorridos, rondines, ¿no? Vigilancia, operativos,
que busque que la ciudadanía tenga más seguridad. Y entonces podemos contribuir, podemos coordinarnos. Nosotros, por ejemplo, todos los días a las 8 de la mañana tenemos la reunión de seguridad y ahí definimos dónde es necesario fortalecer las acciones en materia de seguridad. Si es la zona de Coltepec, más elementos. ¿En qué colonias? Si es en Jorge Negrete, si es en La Pastora, si es en Vista Hermosa o si es en la zona de Tlalpesco, donde se presentan más delitos. Si es en la zona de la Villa, pues Guadalupe, Tepeyac, Vallejo, más delitos. Si es la zona de San Felipe de Jesús, Providencia, Nueva Tzacualco, más rondines, más vigilancia. Y entonces podemos definir acciones, pero las facultades expresas las tiene la jefa de gobierno. Nosotros podemos coordinar, podemos opinar, podemos convencer para que haya más policías en ciertas zonas, pero ellos tienen las facultades. Es más, el policía auxiliar a mí me puede decir: alcalde, mi jefe es el secretario de seguridad, usted no es mi jefe. Digo, hemos logrado establecer una mesa de coordinación, estamos atendiendo los problemas, orientamos lo que son las acciones en materia de seguridad, pero siempre hace falta el refuerzo, el apoyo, ¿sí?, la ley para que los alcaldes tengan mayor injerencia en el diseño, en la formulación y en la aplicación de las políticas en materia de seguridad. Que eso es lo que queremos, ¿verdad? Sí hemos hecho varias acciones que contribuyen a mejorar la seguridad. Por ejemplo, tenemos un programa de alumbrado público, el cual consiste en que vamos a cambiar la totalidad de luminarias en nuestra demarcación. Tenemos 55,000 luminarias en toda Gustavo Amadero y ya hemos cambiado más de 13,000 luminarias y en este año podemos alcanzar las 40,000 luminarias. ¿Y dónde empezamos? En colonias donde hay alto índice delictivo. Si ustedes van a San Felipe de Jesús, las luminarias están cambiadas. Si van a Lindavista, están cambiadas. Si van a Vallejo, Jorge Negrete, sí, La Pastora, colonias como la Industrial, hemos avanzado. Nueva Tenochtitlan, por ejemplo, San Juan de Aragón, donde vives el que es vecino de San Felipe de Jesús. Ahí cambiamos en todo León de los Aldamas, Villa de Ayala, todo lo que es la San Felipe Norte, ¿sí?, la zona militar que se le llama, y el próximo sábado vamos a estar en Valle Alto en coordinación con el presidente municipal de Nesa, haciendo acciones de mejoramiento, pero ya en San Felipe de Jesús hemos cambiado como 1,100 luminarias, y se ve, ¿verdad? Hemos mejorado, por ejemplo, los senderos seguros de toda la unidad profesional de Zacatenco, ¿sí? Zacatenco, la escuela de homeopatía, la escuela de cómputo, todo lo que es Wilfrido Mació, Avenida Politécnico, Miguel Bernal, Ticomán. El sendero seguro, ¿qué significa? No solamente mejorar señalamientos, cambiar alumbrado público, instalar nuevas luminarias, y traemos un programa operativo para darle seguridad a los estudiantes que utilizan el trolebús principalmente. Entonces estamos cambiando toda la iluminación en Zacatenco. Ahí traemos una coordinación con el director general del Poli y con los representantes estudiantiles que nos han visitado a las reuniones de coordinación, y estamos también cambiando toda la iluminación en todas las escuelas de la UNAM, la Prepa 3, la Prepa 9, el CCH Vallejo, las clínicas homeopáticas que tenemos en Aragón, en la zona de Cuautepec, por ejemplo. Senderos seguros porque ahí hay mayor afluencia de gente. Y estamos mejorando, hasta este momento llevamos 180 escuelas mejoradas, jardines de niños, escuelas primarias y secundarias. ¿Esto qué significa? Nueva iluminación, pintura en exteriores, y vamos a
empezar a mejorar edificios, estructuras, impermeabilización, pintura, cambio de instalaciones hidrosanitarias. Vamos a invertir 157 millones, les decía hace un momento, pero hemos intervenido ya en 180 planteles educativos de toda la demarcación. Tenemos cerca de 400. En 6 meses hemos intervenido 180 escuelas en los niveles básicos. Y vamos a mejorar todo lo que es la infraestructura. Tenemos proyectos para cambiar, ¿sí? Mejorar, por ejemplo, Villa de Ayala, León de los Aldamas, construir un pilar ahí en lo que es León de los Aldamas, mejorar la Casa de Cultura Juan Rulfo, que está en San Felipe de Jesús, y vamos a inaugurar una Casa de Cultura más ahí por donde está el mercado, Huacuapan de León, parece que se llama la calle, y en San Felipe de Jesús vamos a meternos para mejorar los espacios e instalar nuevos pilares, porque ahí pues queremos mejorar. Es una zona que fue olvidada durante estos años y vamos a estar insistiendo. Y vamos a mejorar las 16 plazas de la zona de Aragón. Tenemos 16 plazas en las secciones, desde lo que es la primera, segunda, tercera y cuarta, quinta y séptima sección de San Juan de Aragón y la sexta sección, 16 plazas. Y vamos a mejorar los parques de La Estrella, ¿sí?, de las colonias industriales, de lo que son el parque en la colonia Iguarán. Todos los parques van a ser rehabilitados, mejorados en sus instalaciones y alumbrado. Todo eso contribuye para mejorar la seguridad. Si mejoramos la calle, si mejoramos la iluminación, si mejoramos el parque, el deportivo Los Galeana tenemos 40 hectáreas, un poquito más, y hemos entrado y vamos a mejorar. Ahí vamos a mejorar todos los espacios, béisbol, fútbol, básquetbol, tenis, todo el espacio de Los Galeana va a ser rehabilitado. Y así vamos a ir con todos los deportivos, porque estamos poniendo mucho trabajo, ¿sí?, comunitario. A veces el presupuesto no alcanza, pero hacemos jornadas todos los sábados y salen todos los funcionarios, todas las direcciones territoriales y vamos rehabilitando. Lo importante no es quedarse en la oficina, lo fundamental es que vayamos a las calles, tomemos la escoba, la brocha y mejoremos el entorno. Y participamos cada sábado cerca de 1000 personas rehabilitando colonias. Por ejemplo, el sábado que pasó estuvimos en el Parque del Mestizaje y este sábado vamos a estar en la zona de San Felipe, la zona norte. Y estamos con un programa de empleo temporal también para fortalecer las áreas operativas. Nos encontramos con que no había volteos, no hay maquinaria, no hay camionetas. Vamos a adquirir para poder hacer acciones de manera más rápida. Podría seguirles informando, pero muchas gracias por su atención. Me da gusto estar aquí en esta Escuela Superior de Economía. Es mi escuela y por eso me siento muy a gusto y agradezco la hospitalidad de mis profesores, de la directora y de los estudiantes. Y estamos en Gustavo Amadero para servirles, siempre con puertas abiertas. Un abrazo sincero para todos ustedes. Bien, muchas gracias, doctor. Y en nombre de la comunidad de la escuela, me permito entregarle un reconocimiento y un presente. Gracias, compañeros, por asistir. Gracias, doctor, por estar con nosotros. Que tengan una excelente tarde.